decir sin ánimo. Es la razón que le llamamos desánimo, ¿verdad? Este, y mira, hermanos, cómo trabaja el desánimo. El desánimo, en mi opinión, tiene tres pasos hacia abajo. El desánimo, en primer lugar, nos distrae de no hacer lo que debemos hacer. Y si nos dejamos distraer, entonces pensamos equivocadamente. Si pensamos equivocadamente, vamos a hacer malas decisiones. Y si hacemos malas decisiones, vamos a vivir incorrectamente. Y el desánimo nos distrae de no hacer lo que sabemos que debemos hacer. Y si andamos suficiente tiempo desanimados, caemos en el segundo escalón, que es la derrota. Si el desánimo nos distrae, la derrota nos desarma. No estamos armados, dudamos las promesas de Dios. Ya no queremos ir a la iglesia. Ya no queremos respaldar las cosas espirituales. Queremos vivir como nos pega la gana. Y la derrota nos desarma. Ya no tenemos esperanza. Y si andamos suficiente derrotados por suficiente tiempo, si el desánimo nos distrae y la derrota nos desarma, caemos en el último escalón, que caemos en la ¿qué? La ¿qué? La depresión. Y si caemos en ¿qué hace la depresión? Nos destruye completamente. Mira cómo trabaja esto. El desánimo nos distrae, la derrota nos desarma y la depresión nos destruye. ¿Cuántas personas que conoce usted esta noche antes venían a la iglesia y ya no van a la iglesia? Antes servían a Dios ardientemente y con ánimo, y ya ni se presentan en la casa de Dios. Antes eran generosos a la obra de Dios y ya ni sacan ningún peso o ningún dólar para invertir en la obra de Dios. Mira cómo trabaja este asunto. Y el diablo, mira, el desánimo está a la vuelta de todas nuestras vidas. En los últimos 40 días, yo y mi esposa hemos pasado por unas pruebas difíciles, así como cualquier otra pareja. En el mes de octubre, me sentí muy mal. Y no sé si estaban enterados que tengo problemas con los riñones. Ya tengo mucho tiempo con ese problema. Y en octubre, mis riñones no estaban funcionando bien y me lleno de toxinas. Se hincharon mis pies, se hincharon mis piernas, mis pobres riñones ya no podían mantenerme sano y llegó el día que me tenían que llevar en el mes de octubre a emergencias. Y la doctora me revisó y vio que estaba hinchado los pies, las piernas, el cuerpo estaba bien hinchado y me dijo en inglés, "You're overload, estás sobrecargado", me dijo, de puras toxinas. Y lo siento, señor Alfaro, pero no hay otro alivio para ti que diálisis. Y ese fue el primer golpe que yo no, porque mira, hermanos, yo tenía programado todo el mes de octubre y noviembre y diciembre con puros compromisos. Y tuve que cancelar todos los compromisos menos 2. Y y se me vino un qué, un desánimo. Y después estuve en el hospital 5 días.
Ya que me dieron diálisis todos los días por unos 3 o 4 días, me empecé a sentir mejor porque ya estaban sacando las toxinas de mi cuerpo. Y, y tengo que ir a tratamientos de diálisis 3 veces a la semana. ah, y cada tratamiento toma 3 horas y 15 minutos. Y sí me siento mucho mejor. Hasta casi me siento normal, fíjese, hermanos. Ah, pero después de 5 días en el hospital, pasaron 2 semanas y recibí una cuenta de $81,000. Y gracias al Señor por el seguro que tenemos, porque el seguro pagó $53,000. Y eso quiere decir que tenía una cuenta de $28,000. Mira, hermanos, somos misioneros nosotros, somos misioneros evangelistas. Y ¿dónde va a agarrar? Mira, les quiero animar que me animen a robar un banco, porque es la única forma que voy a poder pagar esa deuda. Y se me vino ya no el desánimo, la derrota. $28,000. ¿De dónde? Y ya está a la vuelta de la Navidad. Y después llegó otro golpe. Yo y mi esposa salimos para comer ya como la 1 de la tarde y aseguramos la casa con llave y todo. Y cuando regresamos a la casa, entrando por la puerta principal, vimos que la puerta estaba media abierta y habían entrado en mi casa para robar. Y lo peor, encontramos el ladrón en la casa. Y lo peor es que conocimos quién era el ladrón. Ya no andaba desanimado ni derrotado, ya estaba deprimido. Y el desánimo y la derrota y la depresión está a la vuelta de todas nuestras vidas. Y es parte de la vida. Mira, hermanos, el desánimo es como la tentación. El problema no es la tentación y el problema no es el desánimo. El problema es cuando le damos lugar a la tentación o le damos lugar al desánimo. No dice Pablo que somos más que vencedores. No dice la Biblia que Dios no nada más nos da vida en abundancia. No nos regala vida eterna. Entonces, el problema no es el desánimo, ni la derrota, ni la depresión. El problema es cuando le damos lugar a esas tentaciones y ese desánimo. Puede ser que le estoy hablando a alguien que nos está viendo por el internet, que ha pasado por pruebas semejantes. Puede ser que has perdido tu trabajo o le ha muerto un ser querido o alguien los ofendió. Yo no sé sus circunstancias, pero a lo mejor estás inclinándose o ya has caído en las garras del desánimo. Había 12 apóstoles y 3 de ellos que los teólogos han llamado el círculo íntimo, que era Juan, Jacobo y Pedro. Todos los 12 apóstoles eran líderes, pero estos 3 que los teólogos han llamado líder de líderes, Jacobo, Pedro y Juan. Y uno de ellos, Pedro, andaba desanimado, andaba derrotado y andaba deprimido. Mira, abren sus Biblias con su servidor
al Evangelio de San Juan, el último capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo 21. Y quiero que noten cómo Cristo manejó este problema, porque un líder del líder andaba deprimido, derrotado y desanimado. Ahí en el versículo 1 del capítulo 21 dice lo siguiente, dice: después de esto, Jesús se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque había despojada de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aquí encontramos un pasaje muy conocido y vemos aquí que Pedro, mira cómo es el desánimo. Estaba desanimado porque su héroe había muerto. Lo había negado 3 veces. Y estaba quebrantado. Y mira las palabras que le dijo a los discípulos: voy a pescar. ¿Qué estaba diciendo Pedro realmente cuando dijo las palabras voy a pescar? Lo que estaba diciendo es que voy a regresar a la vida vieja. No vale la pena servir a Dios. No vale la pena servir por Él, servir a Él. No vale la pena sufrir por Él. No vale la pena vivir una vida de victoria en el nombre de Él. Mira cómo es el desánimo y la derrota y la depresión. No fue la primera vez que Cristo había aparecido a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Eso es lo que dice el versículo 14. No era la primera vez, no era la segunda vez. Ya Cristo se había presentado 3 veces a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Entonces Él estaba ya enterado que Cristo había resucitado. Esa es la razón que nos regocijamos en ese himno, es que dice: Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Pero mira cómo es el desánimo, la derrota y la depresión.
voy a pescar. El desánimo y la derrota y la depresión hizo a Pedro olvidar de su llamamiento. Y mira cómo es el desánimo y la derrota y la depresión. Dice ahí en el versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, porque habían pescado toda la noche. Dice, se manifestó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Mira, hermanos, caminas con alguien 36 meses. Hay 365 días en un año. Multiplícalo por 3. Ya que andas con alguien todos los días por 3 años, conoces su sombra. Conoces el sonido de sus pies. No lo tienes que ver, pero entiendes el tono de su voz. Pero mira cómo es el desánimo, la derrota y la depresión. Cuando vieron Cristo en la playa, ni se dieron cuenta que era el Señor. Mira lo que es el desánimo y la derrota y la depresión. Nos hace olvidar de las maravillas que Cristo ha hecho por nosotros, por sus bendiciones. Nos hace menospreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ya no queremos servir a Dios, ni queremos levantar en alto su santo nombre. Ya no queremos vivir victoriosamente para el Señor. Somos como Pedro, voy a pescar. Dice que pescaron toda la noche y no pescaron ¿qué? Mira, hermana, piénsalo bien un momento. Esos ex pescadores profesionales, un profesional pescador, en primer lugar, sabe los mejores lugares para pescar, ¿sí o no? Lleva el equipo correcto, ¿sí o no? Y sabe qué dirección, dónde pescar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sabían el tecnicismo, sabían el mejor lugar y tenían el equipo correcto. Y llevaron a cabo toda la técnica de la pesca. Y aún así no pescaron nada. ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando, tú tratas de servir a Dios desanimado, derrotado y derrotada, deprimido y deprimida. Y en vez de ser una piedra, en vez de ser un escalón de bendición a otros cristianos, nos vamos a convertir a piedras de tropiezo en sus vidas. Mira, llega un hermano o una hermana a la iglesia que no ha llegado a la iglesia por mucho tiempo. Y cuando llega a la iglesia, en vez de decirles, hermano, hermana, te hemos extrañado, que bendito sea el nombre de Dios que estás en la casa de Dios esta mañana, bienvenido. Mira lo que le decimos, milagro que has llegado. En vez de animar ese creyente, desanimamos a ese creyente. Así es el desánimo, la derrota y la depresión. Le has dado al Señor cuando llega y me dice la doctora, estás lleno de veneno, señor Alfaro, no tienes otra que diálisis. Yo no quería diálisis porque mira, tuve que cancelar todos mis compromisos. Yo no predico por dinero, hermanos, no me malentiendan lo que les voy a decir. Pero cuando voy, sí recogen ofrendas de amor. Y esas ofrendas sí nos ayudan para cumplir con nuestros compromisos que tenemos, porque pues todos tenemos que pagar renta o electricidad y gas y comprar gasolina para el carro y comprar comida y todos tenemos esos compromisos. Y esas ofrendas nos ayudan. Pero tuve que cancelar todas. Y después me daron una cuenta de $81,000.
Ya estaba planeando cuáles bancos iba a robar, fíjese, hermano. Y después encontramos ese ladrón. Y Dios me dijo a mí, señor Alfaro, no es la máquina de diálisis que te está dando salud. Uno de mis nombres en la Biblia, me dice el Señor, es sanador. Yo soy el que te mantengo sano. Esa cuenta que tienes pendiente de $28,000 no es tu cuenta, es la mía. Y no te robaron en tu casa. Esa casa no es tuya, es mía. Y déjame decirles, no puedes robar a Dios y salir ganando. Y Dios me estaba sacando del desánimo y la derrota y la depresión. ¿Y cuántos al alcance de mi voz que me están escuchando en su casa? O me están escuchando en el carro. O que están sentados aquí esta mañana, o mejor dicho esta tarde, en la casa de Dios, que has permitido que el desánimo ha metido un pie en tu vida. Y aunque tienes una sonrisa bonita, en la cara de tu corazón andas medio desanimado, desanimada esta noche. Así como Pedro, voy a pescar. Y cuando vieron el Señor lejos, ni se dieron cuenta que era el Señor. Se olvidaron de esas enseñanzas magistrales. Se olvidaron de esos mensajes llenos de sabiduría y el poder de Dios. Vieron, hermanos, esos milagros que Cristo hacía de curar enfermedades incurables, levantando gente entre los muertos, dándole vista a los ciegos y sanando los cojos. Y el desánimo nos roba de darle gracias a Dios. Y fíjese cómo Cristo arregló este problema. Mira, Cristo no era un psicólogo, no era un psiquiatra, pero quiero que se den cuenta del método que Cristo utilizó para sacar el desánimo, la derrota y la depresión de un líder de líderes, uno del círculo íntimo, uno que era líder de líderes. Porque cuando dijo, voy a pescar, dice que los otros discípulos le dijeron, vayamos contigo. Mira qué influencia tenía Pedro. Influía la vida de otros. Y tú y yo tenemos influencia sobre la vida de otros. Yo recuerdo que cuando estábamos en Culiacán, Sinaloa, México, como misioneros, llegó a veces hay más mes que dinero, ¿verdad? A veces hay más mes que dinero. ¿Has tenido ese problema? Llega la mitad del mes y ya no tienes dinero. Y llegó la Navidad y por una razón u otra, a veces sucede de vez en cuando, no enseguida, pero de vez en cuando las iglesias no dan a sus misioneros. Y eso fue uno de los meses. Y no critico las iglesias, a lo mejor estaban pasando por tiempos difíciles y no dieron como debían dar. Mis hijos estaban en la escuela estudiando en las universidades y yo y mi esposa estábamos ahí en Culiacán, Sinaloa, México, y ni teníamos comida para comer, ni teníamos dinero para comprarnos un regalo uno al otro. Y llegó la Navidad. Y le dije a mi esposa, mi amor, tú eres mi regalo, yo soy el tuyo, feliz Navidad. Ni habíamos dicho nada a la congregación. Pero fue una de las Navidades más bendecidas. Ese día empezó a llegar
hermanos de la iglesia con cajas llenas de comida. Mira, pastor, Dios nos ha bendecido abundantemente. Queremos compartir con ustedes cuando no les pedimos nada. Y a veces en las cajas había sobres con dinero. Y cuando se llenó la casa de comida, Dios nos dijo a nosotros, feliz Navidad. Y los hermanos habían aprendido que es más grande bendición dar que recibir. Y vemos, hermanos, que Pedro, el desánimo y la derrota y la depresión le robó de darle gracias a Dios. Y mira cómo Dios les contestó a todos, porque todos estaban cansados, habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada. Miren, hermanos, piénsalo bien. Si eran ex profesionistas, y como dije yo, no había ninguna razón bajo el sol, o mejor dicho, en aquel entonces, bajo la luna, que no deberían regresar con sus manos vacías. Eran profesionistas. Un novato comprendo, pero un profesional. Andaban cansados psicológicamente, físicamente y espiritualmente. Y mira cómo Cristo trató este problema del desánimo, la derrota y la depresión. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Usa la palabra hijitos. Esa es una palabra familiar, es una palabra de ternura, es una palabra de amor, es una palabra de paciencia. Qué bueno que yo no estuve ahí. Mira cómo yo les hubiera contestado. Son una bola de puros hipócritas, malcriados. Mira, han caminado conmigo 3 años. Han visto las maravillas de mi Padre. Y miran, me tratan como si fuera nadie. Pero Cristo no tomó ese camino. Les habló con amor. Y míranos, cuando cristianos no andan para el Señor y no quieren nada con el Señor y los ves en la calle y los ves en sus casas, háblales con amor. No vas a lograr nada regañándoles. ¿Por qué vives en tu pecado? ¿Por qué andas desobediente? Ellos ya saben que están viviendo vidas de desobediencia. Háblales con amor. Mira, hermano, mira, hermana, te amamos. ¿Por qué no regresas a reconocer a Dios? Él no te va a rechazar. Y mira cómo Cristo trató este problema. En primer lugar, les habla con amor. Y les hace una pregunta. ¿Tenés algo de comer? ¿Tenían sus manos qué? Vacías. Ya estaban a la orilla del mar. Si estás a la orilla del mar, eso quiere decir que el agua a lo mejor pasa el tobillo del pie, o si está más alto, no está más alto que la rodilla de las piernas, porque estás en la orilla del mar. Y mira lo que le dijo Cristo, no es lógico. Les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y dice, cuando obedecieron al Señor, 153, ¿qué tipo de peces? Dice, grandes peces. Mira, hermanos, piénsalo un momento. Estoy hablando a gente que sabe cómo pensar esta noche. Los grandes peces se encuentran en la orilla del mar o en lo profundo. Entonces no era lógico echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pero cansados, llenos de hambre, sin fuerzas, obedecieron a Dios. Y cuando tú y yo obedecemos a Dios, aunque estamos cansados,
aunque no tenemos ganas y obedecemos a Dios, no nada más hay bendiciones, hay grandes bendiciones. Exactamente, en abundancia. ¿Y cuántas veces nos robamos nosotros de grandes bendiciones porque no queremos obedecer a Dios? Fíjese. Y después, en primer lugar, les habla con amor. Y pues les hace la pregunta, ¿tenéis algo de comer? Para que se den cuenta que no pudieron hacer nada para darle satisfacción a sus necesidades, solamente Él. Y pues les reta, oiga, echar la red a la derecha de la barca. Pero eso ni es lógico. En otras maneras, it doesn't make any sense. ¿Cómo que van a hacer un esfuerzo cuando el agua no está más alto que la rodilla? Ni los mini pequeños peces van a estar en la orilla del mar. Pero lo hicieron por fe. Hasta Juan le gritó a Pedro, ¡es el Señor! Mira la gramática. Exclamation marks. Eso quiere decir, le gritó, ¡es el Señor! Y obedecieron. Y déjame decirles, cuando llegue el desánimo, la derrota y la depresión en su vida, tienes que recordar, es el Señor. No es el psicólogo, no es el psiquiatra. Ellos también tienen problemas con sus esposas y esposos. Ellos también tienen problemas financieros. Ellos también ni saben cómo resolver sus propios problemas. Nada más es el Señor. Les dio de comer porque obedecieron a Dios. Les dio de comer y pues toma aparte. Y mira, y no estoy inventando nada. Mira lo que dice ahí en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, y me imagino que lo puso a un lado, y le habló particularmente y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le hizo 3 preguntas muy semejantes, pero cada una de ellas es diferente. Tiene diferentes énfasis. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿A qué se refiere la palabra estos? Porque no se usan las otras preguntas. Cuando yo estudio la Biblia theologically, scientifically, historically, porque quiero saber todos los ángulos, gramaticalmente también. No quiero perder nada. Según la teología, históricamente, gramaticalmente. Y nomás hay 3 posibilidades. La palabra estos, si tomas el texto y el contexto, nomás hay 3 posibilidades. Los peces, las lanchas o sus compañeros o los discípulos. Yo voy a escoger uno de ellos, sus compañeros. Y Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas a mí más que tus compañeros? Cuando estaban pescando en la alta mar, a veces el mar se pone bravo y muchas veces las olas mueven las lanchas grandemente y a veces uno se caía en el agua y el agua estaba fría. Y agua fría empieza a paralizar los músculos si estás en el agua fría suficiente tiempo y se ahoga. No te ahogas porque no quieres nadar, nada más los músculos están paralizados y ni puedes mover las manos ni las piernas y te ahogas.
Y Pedro le está diciendo, a Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que tus compañeros? Mira, mi esposa y yo, hoy es el 3 de diciembre. El 5 de diciembre, que es pasado mañana, vamos a cumplir 53 años de matrimonio. Y lo que les voy a decir, no estoy menospreciando a mi esposa, nada más estoy tratando de hacer un punto. Mi esposa es el amor de mi vida, madre de mis hijos, abuela de mis nietos y un día bisabuela de mis bisnietos. Ya tengo una nieta que se va a casar en abril del próximo año. Ya estamos llegando a ser bisabuelos. Falta algo, pero ya de todo. Y no la puedo hacer sin ella. Esa es la verdad. ¿Para qué echar mentiras? Y Dios me ha dicho a mí, ¿me amas a mí, Basilio, más que tu esposa? Y mira lo que Cristo le estaba diciendo a Pedro. Pedro, ¿me amas a mí más que los compañeros que en ustedes están dispuestos de dar su vida uno para el otro? ¿Me amas a mí? Acuérdate, estamos hablando a un hombre que estaba ¿qué? Desanimado, derrotado y deprimido. Y dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y mira cómo Cristo le estaba diciendo, apacienta mis ovejas. En otras maneras, atiende mi pueblo. Es un pueblo necesitado. Necesito que tú atiendes a mi pueblo. La segunda pregunta es semejante, nada más no tiene la palabra estos. Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no incluye la palabra estos. Nomás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué era Pedro antes que Dios le había llamado al ministerio? ¿Qué era su carrera? Pescador. Entonces, si la primera, me amas más que tus compañeros, la segunda es, ¿me amas más que tu carrera? Gracias a Dios por las carreras que Dios nos ha dado. Pero amamos a Dios más que las carreras. ¿Amas a Dios más que el dinero que tú ganas en la carrera? Mira, piénsalo bien. No nada mal tener una carrera. Pero amas a Dios, todos los estudios que has invertido para sacar tu vida y la carrera hacia adelante, ¿amas a Dios más? Mira qué silencio se puso aquí. ¿Quién es el que dijo voy a pescar? Pedro. Amaba su carrera. Así es el desánimo. Nos hace amar cosas que no debemos amar. Podemos apreciar, pero no debemos. No, en otras maneras, no debe tomar el lugar donde debe estar Dios. Puede ser tus hijos, puede ser un trabajo, puede ser tu mamá y tu papá. Y no estoy diciendo que debes menospreciarlos. No deben tomar lugar donde Dios debe estar. Y dijo Pedro, ¿me amas más que tu carrera? Y dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero no fue hasta la tercera vez que se llenó de tristeza. Al fin el Señor le pegó la cabeza del clavo, el problema que tenía él. Y se llenó de tristeza porque le dijo la tercera vez, ¿me amas? Si la primera, me amas más que tus compañeros. Si la segunda, si me amas más que tu carrera. La tercera tiene que ser, me amas más que el concepto de sí mismo. En otras maneras, Pedro, me amas a mí más que tu propia vida.
Y Pedro, con lágrimas en sus ojos, dijo: Señor, tú lo sabes todo. Me has descubierto. Tú sabes que te amo. Y le dijo, la primera, apacienta mis ovejas. La segunda, pastorea mis ovejas. En otras maneras, no vas a poder ser el líder que debes de ser si sigues desanimado, derrotado y deprimido. En otras maneras, le estaba diciendo en inglés: get your heart right with God. Arregla tu vida con Dios. Mira, hermanos, no soy un médico. Yo sé que muchas veces llega el desánimo, la derrota y la depresión por falta de una hormona. Yo entiendo. Pero la mayoría de los cristianos que caen en el desánimo y la derrota y la depresión no es por falta de una hormona. Es que se tienen que arrepentir y reconocer a Dios en su vida. Eso es lo que necesitas. No necesitas una hormona. Necesitas una cachetada espiritual para que Dios te despierte. Y Dios me despertó a mí. Oiga, yo soy el que te mantengo tu cuerpo sano. Oiga, esa cuenta no es tuya, es mía. Yo debo ese dinero, tú no lo debes. Oiga, yo soy el que te mantengo sano. No es esa máquina. Porque con esa máquina ayudándote, todavía puedes morir. Yo soy el que te mantengo sano. No te preocupes, ese ladrón no te robó a ti, me robó a mí. Y como dice en la Biblia, nadie se burla de Dios y sale ganando. Nadie. Ningún cristiano, ningún inconverso, ningún ateo se burla de Dios y sale ganando. Y le dijo: apacienta mis ovejas. Mira, pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Mira lo que Cristo le estaba dando a Pedro. Le estaba dando una filosofía en cómo manejar la obra de Dios. La palabra filosofía es una palabra compuesta. Filosofía, la primera parte, filo quiere decir amor. La segunda parte, Sofía, no me refiero a una mujer, me refiero a filosofía. Sofía quiere decir sabiduría. Entonces la palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Y hay dos tipos de sabiduría, la mundana y el de Dios. El del diablo o el de Dios. El del mundo o de la Biblia. Vayan conmigo a 1 de Pedro capítulo 5. Ya estoy terminando, hermanos. No se preocupen, los voy a dejar ir temprano. El hermano tiene hambre, por eso. No soy novato, hermano. Ya tengo 76 años. Ya entiendo la vida. Pedro le está hablando aquí a otros pastores. Nada más usa la palabra ancianos, que es otro pastor. Dice el versículo 1 de 1 de Pedro capítulo 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mira cómo le reta. Dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Dónde piensa usted que él aprendió esta lección? ¿Quién le dijo: apacentar mis ovejas? ¿Quién le dijo: pastorea mis ovejas? ¿Quién le dijo: apacentar mis ovejas? ¿Dónde piensa usted que él aprendió esta lección a retar a otros pastores? La razón por qué él cayó en el desánimo, la derrota y la depresión, quitó los ojos del Señor.
Se olvidó del amor de Dios. Esa es la razón que en el Antiguo Testamento otra vez y otra vez y otra vez en Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Llega cáncer, llega banco rota, pierdes salud. Dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque si no lo haces, le vas a dar lugar al desánimo. Te va a llevar a la derrota, y la derrota te va a llevar a la depresión. Al fin de la vida de Pedro, lo iban a crucificar, según los que escriben la historia. Dicen que lo iban a crucificar y dijo Pedro: no soy digno de morir como murió mi Señor. Y lo crucificaron boca hacia abajo. Este hombre que negó a Cristo 3 veces. Este hombre que le dio lugar al desánimo, a la derrota y la depresión. Pero murió un héroe que dijo: no soy digno de morir como murió mi Señor. ¿Qué es entonces la contestación? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Dios dice: yo sé que cancelaste, señor Alfaro, todos tus compromisos. Y lo bueno, que no has cancelado tu compromiso conmigo. No te preocupes. Yo soy dueño de todas las minas de oro, de cobre, de plata y de diamantes. Todos esos bancos que tú pasas de la Florida y de Georgia en el carro, todos los bancos pertenecen a mí. Todos los tesoros en los mares de todo el mundo pertenecen a mí. Y me dice el Señor: ¿ha pasado un día que no has comido? No, Señor. Esta tarde no tenemos razón, hermanos, porque debemos andar desanimados, derrotados, deprimidos. Como dicen Romanos, somos más que vencedores en Cristo, que nos ama. ¿Se imagina? Somos más que vencedores. Wow. Es como un ejército de 100 personas que pelean contra 10,000 personas y ganan la guerra y no pierden ningún soldado. ¿Se imagina? No tenemos razón por estar desanimados. Que Dios nos ayude a darnos cuenta que sí vale la pena servir a Dios. No depende de las circunstancias, de las situaciones, porque el amor vence todo. ¿Qué es amor? ¿Lo has pensado? Amor no es un sentimiento, no es una emoción, no depende de las circunstancias y no depende de la situación. ¿Qué es amor? Pues el amor, nada más les quiero recordar ese versículo que todos conocemos muy bien, que dice, que está escrito ahí en el Evangelio de San Juan 3:16, es que dice: porque de tal manera amó. Nada más el verbo amar está en el pretérito. Hay 2 pasados en español: el pretérito y el copretérito. Nada más ahí no está en el copretérito, está en el pretérito. Eso quiere decir que es una acción ya terminado. Dice: porque de tal manera amó, pretérito. ¿Quién? Dios. ¿A quiénes? Al mundo. Lo más la gramática me dice a mí que es amor. Porque de tal manera amó, el pretérito, Dios al mundo. Eso me dice a mí que el amor es una decisión.
tiene nada que ver con emociones, sentimientos, circunstancias y situaciones. Tú y yo podemos amar a Dios si queremos amar a Dios. Las grandes bendiciones que nos robamos nosotros cuando no amamos a Dios con todo nuestro corazón, todas nuestras almas y todas nuestras fuerzas. Que Dios nos ayude a amarle con todo. Hermano pastor.